Bienvenido al Club de Lectura Arcana. Hoy abrimos Benzodiazepinas, de Lectura Arcana. Una lectura para entrar con calma en los símbolos, las preguntas y las ideas ocultas que atraviesan esta obra. Este documento es una traducción cuya fuente original es sakanaraswiki.org. Todos los derechos y trabajos son de ellos y sus colaboradores. Por favor citarlo siempre sin falta al momento de reproducir parcialmente o totalmente este documento. La intención de esta información es educar y generar conciencia para que quienes decidan utilizar estas sustancias lo hagan informados y reduciendo así los riesgos para la salud asociados a su uso y no constituye una sugerencia o incitación a su consumo. PPS combinar las benzodiazepinas con otros depresores como los opiáceos, los barbitúricos, gabapentinoides, tienodiazepinas, alcohol u otras sustancias GABAérgicas puede causar la muerte. Se desanima encarecidamente el combinar estas sustancias, particularmente en dosis que van desde la común hasta la pesada. 1. La estructura núcleo de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas, referidas comúnmente como benzos, son una clase de sustancias psicoactivas que actúan como depresores del sistema nervioso central. Estas sustancias trabajan al amplificar la eficiencia y los efectos del neurotransmisor inhibidor principal, el ácido gamma-aminobutírico, GABA, al enlazarse y actuar sobre sus receptores. 2. Los efectos característicos de las benzodiazepinas incluyen la supresión de la ansiedad, la sedación, la relajación muscular, la desinhibición, la somnolencia y la amnesia. En el contexto médico, las benzodiazepinas de acción corta son recomendadas típicamente para tratar el insomnio o los ataques de pánico agudos, mientras que las de acción larga son recomendadas para tratar los desórdenes de ansiedad. 3. La descontinuación repentina de las benzodiazepinas puede causar ataques epilépticos, los cuales pueden ser amenazadores para la vida en ciertos casos. 4. Para los individuos que han estado usándolas en dosis pesadas por periodos de tiempo prolongados. Por esta razón, se recomienda reducir gradualmente la dosis diaria en un periodo de tiempo en lugar de detener su uso de forma abrupta, una técnica conocida como tapering. 5. Este documento es una traducción cuya fuente original es sakanaraswiki.org. Todos los derechos y trabajos son de ellos y sus colaboradores. Por favor citarlo siempre sin falta al momento de reproducir parcialmente o totalmente este documento. La intención de esta información es educar y generar conciencia para que quienes decidan utilizar estas sustancias lo hagan informados y reduciendo así los riesgos para la salud asociados a su uso y no constituye una sugerencia o incitación a su consumo. PPS Xanax, Alprazolam, tabletas de 2 miligramos divididas en 3. Historia. La primer benzodiazepina, el clordiazepóxido, Librium, fue sintetizada en 1955 por Leo Sternbach mientras trabajaba en Hoffman, La Roche en el desarrollo de tranquilizantes. Las propiedades farmacológicas de los compuestos preparados inicialmente fueron decepcionantes y Sternbach abandonó el proyecto. 2 años más tarde, en abril de 1957, un compañero de trabajo de Sternbach, Otto Ritter, notó un compuesto sobrante agradablemente cristalino del proyecto descontinuado en 1955 debido a la atención de Sternbach en otros asuntos. Esperando que los resultados farmacológicos fueran negativos y esperanzado en publicar los descubrimientos relacionados a la química, los investigadores la enviaron para pruebas estándar con animales. Sin embargo, el compuesto mostró efectos sedativos, anticonvulsivos y relajantes musculares muy fuertes. Estos descubrimientos clínicos impresionantes llevaron a su veloz introducción a través del mundo en 1960 bajo el nombre de marca Librium. 6. 7. Luego del clordiazepóxido, el diazepam comercializado por Hoffman La Roche bajo el nombre de marca Valium en 1963, y por un tiempo fueron ambas las drogas comercialmente más exitosas. La introducción de las benzodiazepinas llevó a un incremento en la prescripción de los barbitúricos,
y hacia los 1970s estos habían reemplazado por mucho las drogas viejas que se utilizaban para efectos sedativos e hipnóticos. 8. Sociedad y cultura. El nuevo grupo de drogas fue recibido inicialmente con optimismo por la profesión médica, pero gradualmente surgieron preocupaciones, en particular, el riesgo de dependencia se hizo evidente en los 1980s. Las benzodiazepinas tienen una historia única en que fueron responsables de la clase de acción jurídica más grande que se haya visto contra los fabricantes de drogas en el Reino Unido, involucrando a 14.000 pacientes y 1.800 firmas de abogados que alegaban que los fabricantes conocían el potencial de dependencia pero intencionalmente retuvieron esa información y no la comunicaron a los doctores. Al mismo tiempo, 117 médicos generales y 50 autoridades de la salud fueron demandados por los pacientes para recuperar los daños de los efectos nocivos de la dependencia y la abstinencia. Esto llevó a que algunos doctores pidieran un consentimiento firmado de sus pacientes y que se le recomendara a todos los pacientes ser advertidos adecuadamente sobre el riesgo de dependencia y abstinencia antes de comenzar el tratamiento con benzodiazepinas. 9. El caso de la Corte contra los fabricantes de la droga nunca alcanzó un veredicto. Se ha retirado la ayuda legal y hubieron declaraciones de que los psiquiatras consultados y los testigos expertos tenían un conflicto de intereses. Esta litigación llevó a cambios en las leyes británicas, haciendo que las demandas colectivas sean más difíciles. 10. A pesar de que los antidepresivos con propiedades ansiolíticas han sido introducidos, y hay una conciencia más incrementada de los efectos adversos de las benzodiazepinas, las prescripciones de estas drogas. Para este documento es una traducción cuya fuente original es sacanaraswiki.org. Todos los derechos y trabajos son de ellos y sus colaboradores. Por favor citarlo siempre sin falta al momento de reproducir parcialmente o totalmente este documento. La intención de esta información es educar y generar conciencia para que quienes decidan utilizar estas sustancias lo hagan informados y reduciendo así los riesgos para la salud asociados a su uso y no constituye una sugerencia o incitación a su consumo. PPS. Aliviar la ansiedad a corto plazo no se han reducido significativamente. 11. Para el tratamiento del insomnio, las benzodiazepinas ahora son menos populares que las no benzodiazepinas, las cuales incluyen el zolpidem, Zaleplon y la esopiclona. 12. Las no benzodiazepinas son distintas molecularmente, pero sin embargo, trabajan sobre los mismos receptores de benzodiazepinas y producen efectos sedativos similares. 13. Química. La benzodiazepina es un compuesto heterocíclico compuesto de un anillo de benceno fusionado con un anillo de diazepina nitrogenoso de 7 miembros. Las drogas benzodiazepinas contienen un anillo fenil sustituido adicional enlazado en el R5, resultando en 5-fenil-1,4 benzodiazepinas con diferentes grupos laterales acoplados a la estructura para crear un número de drogas con diferentes fuerzas, duraciones y eficacias. Las drogas benzodiazepinas comúnmente contienen una sustitución electrofílica aromática como la halogenación aromática o la nitración en el R7 de sus anillos. Las benzodiazepinas pueden subdividirse en triazolbenzodiazepinas y benzodiazepinas de cetona sustituida. Las triazolbenzodiazepinas contienen un anillo triazol enlazado a la estructura de benzodiazepina y son distinguidas con el sufijo solam. Los anillos sustituidos de cetona contienen un enlace de cetona-oxígeno en el R2 de su estructura de benzodiazepina y son distinguidas por su sufijo azepam. Benzodiazepinas clonazepam, diazepam, diclazepam, flubromazepam, lorazepam, nifoxipam, nordazepam, oxazepam, penazepam, temazepam, tienodiazepinas, brotizolam, ventazepam, desloretizolam, etizolam, metizolam. Triazolobenzodiazepinas, alprazolam, triazolam, estazolam, pirazolam, flubromazolam, clonazolam, flunitrazolam, nitrazolam, tienotriazolobenzodiazepinas, alprazolam, triazolam, estazolam. Pirazolam, flubromazolam, clonazolam, flunitrazolam, nitrazolam y midazobenzodiazepinas, midazolam, loprazolam. Farmacología. Si quieres seguir explorando esta biblioteca viva, únete al Club de Lectura Arcana. Tenemos más de 1.400 libros de ocultismo,
hermetismo, magia, conciencia y pensamiento simbólico, convertidos poco a poco en audiolibros, análisis y fragmentos. Pausa breve del Club de Lectura Arcana. En libro completo, bloque 01, la obra nos invita a leer más allá de la superficie, no solo como información, sino como una práctica de atención. Quédate con una pregunta: ¿qué parte de este texto te observa de vuelta? Las benzodiazepinas producen una variedad de efectos al enlazarse a los receptores de benzodiazepinas y amplificar la eficiencia y efectos del neurotransmisor GABA, ácido gamma-aminobutírico. Al actuar sobre sus, este documento es una traducción cuya fuente original es sacanaraswiki.org. Todos los derechos y trabajos son de ellos y sus colaboradores. Por favor, citarlo siempre sin falta al momento de reproducir parcialmente o totalmente este documento. La intención de esta información es educar y generar conciencia para que quienes decidan utilizar estas sustancias lo hagan informados y reduciendo así los riesgos para la salud asociados a su uso, y no constituye una sugerencia o incitación a su consumo. PPS receptores. 14. Como estos receptores son el conjunto de receptores inhibidores más prolífico dentro del cerebro, su modulación resulta en los efectos sedantes, o calmantes, de las benzodiazepinas en el sistema nervioso. Las propiedades anticonvulsivas pueden ser, en parte o enteramente, debido a su enlace a los canales de sodio que son dependientes de voltaje más que a los receptores de benzodiazepinas. 15. Las benzodiazepinas funcionan como inhibidores débiles de la receptación de adenosina. Se ha sugerido que algunos de sus efectos anticonvulsivos, ansiolíticos y de relajación muscular pueden ser en parte mediados por esta acción. 16. Efectos subjetivos. Los efectos enlistados a continuación se basan en índice de efectos subjetivos y experiencias personales de los contribuidores de Psychonaut Wiki. Estos se deben tomar con mucha precaución y rara vez, si alguna vez, ocurren al tiempo, pero dosis pesadas pueden incrementar las oportunidades de inducir un rango completo de efectos. Asimismo, los efectos adversos se vuelven más probables en altas dosis y pueden incluir serias lesiones o la muerte. Efectos físicos. Sedación. En términos de alteraciones de los niveles de energía, estas sustancias tienen el potencial de ser extremadamente sedantes y esto a menudo resulta en un estado sobrecogedoramente letárgico. En niveles más altos, este causa que los usuarios sientan repentinamente como si estuvieran extremadamente privados del sueño, como si no hubieran dormido en días, forzándolos a sentarse y generalmente sienten como si estuvieran a punto de quedar inconscientes en lugar de involucrarse en actividades físicas. Esta sensación de privación del sueño incrementa proporcionalmente con la dosis y eventualmente se hace lo suficientemente poderoso para forzar a la persona a quedar completamente inconsciente. Relajación muscular. Euforia física. Pérdida del control motriz. Supresión de los ataques epilépticos. 17. Depresión respiratoria. Mareos. Efectos cognitivos. Supresión de la ansiedad. Desinhibición. Euforia cognitiva. Este efecto no es producido constantemente entre los individuos y parece ser bastante dependiente de factores personales. Algunas personas no reportan ningún efecto de euforia luego del uso de benzodiazepinas. Cuando este ocurre, típicamente es descrito como algo moderado y se piensa comúnmente que ocurre en individuos con trastornos de ansiedad preexistentes. Esto puede ser parcialmente el resultado de la inmediatez con la cual se producen los efectos desinhibidores y de alivio de la ansiedad. Mientras que este efecto puede no ser enteramente consistente, muchos reportes sugieren que ciertas benzodiazepinas son más confiables y efectivas produciendo euforia que otras. 22. Supresión de la memoria o amnesia. Supresión del análisis. Desaceleración de los pensamientos. Supresión de las emociones. A pesar de que este compuesto primariamente suprime la ansiedad, también apaga otras emociones en una manera que es distinta pero menos intensa que la de los antipsicóticos. Delirios de sobriedad. Este es la falsa creencia de que uno está perfectamente sobrio a pesar de la evidencia obvia de lo contrario, como una discapacidad cognitiva severa y una inhabilidad de comunicarse correctamente con los demás.
Este ocurre más comúnmente en dosis pesadas. Redosificación compulsiva, potenciación de los sueños, efectos paradójicos. Las reacciones paradójicas a las benzodiazepinas, como un incremento en los ataques epilépticos en personas que sufren estos ataques, agresión, ansiedad incrementada, comportamiento violento, pérdida del control de los impulsos, irritabilidad y comportamientos suicidas ocurren a veces, a pesar de que estos efectos son raros en la población general, con una incidencia por debajo del 1%. 18, 19. Estos efectos paradójicos ocurren con gran frecuencia en los abusadores recreacionales, en individuos con desórdenes mentales, en niños y pacientes con regímenes de dosis altas. 20, 21. Este documento es una traducción cuya fuente original es sacanaraswiki.org. Todos los derechos y trabajos son de ellos y sus colaboradores. Por favor, citarlo siempre sin falta al momento de reproducir parcialmente o totalmente este documento. La intención de esta información es educar y generar conciencia para que quienes decidan utilizar estas sustancias lo hagan informados y reduciendo así los riesgos para la salud asociados a su uso, y no constituye una sugerencia o incitación a su consumo. PPS. Efectos posteriores. Rebote de ansiedad. El rebote de ansiedad es un efecto observado comúnmente con las sustancias que alivian la ansiedad, como lo son las benzodiazepinas. Típicamente corresponde a la duración total que se pasó bajo la influencia de la sustancia junto con la cantidad consumida en un periodo dado, un efecto el cual puede llevar fácilmente por sí mismo a ciclos de dependencia y adicción. Potenciación de los sueños. 23, o supresión de los sueños, somnolencia residual. A pesar de que las benzodiazepinas pueden utilizarse como una ayuda efectiva para inducir el sueño, sus efectos pueden persistir hasta la mañana después luego de su uso, lo cual puede llevar a que los usuarios se sientan flojos o mareados por unas cuantas horas. Desaceleración de los pensamientos, irritabilidad. Dosis equivalentes. Las dosis a continuación representan las dosis aproximadas equivalentes entre varias benzodiazepinas en comparación con 10 miligramos de diazepam. Los autores de esta tabla específicamente declaran que sus equivalencias difieren de aquellas utilizadas por otros autores y están basados firmemente en experiencia clínica durante el cambio hacia diazepam al comienzo de los programas de retiro o abstinencia, pero pueden variar entre individuos. 24. Benzodiazepinas de prescripción. Vida media, en horas. Metabolito activo, dosis oral equivalente aproximada, mg. Efecto predominante, A igual a ansiolítico, C igual a anticonvulsivo, H igual a hipnótico, alprazolam 6 a 12. 0.5 ansiolítico bromazepam 10 a 25 a 6 ansiolítico clordiazepóxido 5 a 30, 36 a 200, 25 ansiolítico clobazam 12 a 60 20 ansiolítico, anticonvulsivo clonazepam 18 a 50 0.5 ansiolítico, anticonvulsivo clorazepate 20 a 179, 36 a 200, 15 ansiolítico diazepam 20 a 100. 36 a 200, 10 ansiolítico, anticonvulsivo, hipnótico estazolam 10 a 24 1 a 2 hipnótico etizolam 4 a 12 1 ansiolítico flunitrazepam 18 a 36, 36 a 200, 1 hipnótico flurazepam 40, 250, 15, 30 hipnótico alazepam 14, 30 a 200, 20 ansiolítico ketazolam 30 a 100, 36 a 200. 15 a 30 ansiolítico loprazolam 6 a 12 1 a 2 hipnótico lorazepam 10 a 20 1 ansiolítico, anticonvulsivo lormatazepam 10 a 12 1 a 2 hipnótico medazepam 36 a 210 ansiolítico nitrazepam 15 a 38 10 hipnótico. Este documento es una traducción cuya fuente original es sacanaraswiki.org. Todos los derechos y trabajos son de ellos y sus colaboradores. Por favor, citarlo siempre sin falta al momento de reproducir parcialmente o totalmente este documento. La intención de esta información es educar y generar conciencia para que quienes decidan utilizar estas sustancias lo hagan informados y reduciendo así los riesgos para la salud asociados a su uso, y no constituye una sugerencia o incitación a su consumo.
IPS Nordazepam 36 a 210 ansiolítico Oxazepam 4 a 15-20 ansiolítico Prazepam 29 a 244, 36 a 200, 10 a 20. Ansiolítico Guazepam 25 a 120 hipnótico Temazepam 8 a 22-20 hipnótico Triazolam 2 0.5 hipnótico. Pausa breve del Club de Lectura Arcana. En libro completo, bloque 02, la obra nos invita a leer más allá de la superficie, no solo como información, sino como una práctica de atención. Quédate con una pregunta, ¿qué parte de este texto te observa de vuelta? Químicos de investigación / diseño vida media, horas, metabolito activo, dosis oral equivalente aproximada. Efecto predominante clonazolam desconocido 0.2 hipnótico descloroetizolam 9 a 26 ansiolítico diclazepam 121 ansiolítico, hipnótico flubromazepam 106-4 hipnótico flubromazolam desconocido 0.25 hipnótico flunitrazolam desconocido 0.1 hipnótico nifoxipam 4 a 6-2 ansiolítico meclonazepam, desconocido 5 anticonvulsivo, ansiolítico metizolam 9-22 ansiolítico fenazepam 61 ansiolítico pirazolam 17 un ansiolítico droga Z vida media, horas, metabolito activo, dosis oral equivalente aproximada. Efecto predominante Salepion 2-20 hipnótico Solpidem 2-20 hipnótico Sopiciones 5 a 6-15 hipnótico Esopicion a 6-3 hipnótico Métodos de preparación dosificación volumétrica. Si las benzodiazepinas que uno tiene están en forma de polvo, es poco probable que se puedan pesar precisamente sin una báscula de potencia extrema, las cuales son costosas. Para evitar esto, uno puede disolver la benzodiazepina volumétricamente en una solución y dosificarla con más precisión basado en las instrucciones metodológicas enlazadas a este tutorial. Usos médicos. Las alucinaciones visuales inducidas por sustancias alucinógenas, particularmente las de los psicodélicos, pueden reducirse significativamente junto a cualquier ansiedad subyacente que pueda estar presente si se consume las benzodiazepinas estando bajo la influencia del alucinógeno. Junto con los antipsicóticos como la quetiapina, Seroquel, las benzodiazepinas son administradas comúnmente en los entornos de hospitales para tratar a los pacientes que presentan síntomas de sobredosis de alucinógenos o psicosis. 25. Este documento es una traducción cuya fuente original es sacanaraswiki.org. Todos los derechos y trabajos son de ellos y sus colaboradores. Por favor citarlo siempre sin falta al momento de reproducir parcialmente o totalmente este documento. La intención de esta información es educar y generar conciencia para que quienes decidan utilizar estas sustancias lo hagan informados y reduciendo así los riesgos para la salud asociados a su uso, y no constituye una sugerencia o incitación a su consumo. IPS Toxicidad y riesgo de daños. Gráfica de radar mostrando el daño físico, social y dependencia relativas de las benzodiazepinas en comparación con otras drogas. 26. Las benzodiazepinas tienen baja toxicidad relativa a la dosis, y son consideradas efectivamente como no letales por su cuenta. 27. Sin embargo, su letalidad potencial incrementa significativamente cuando se mezclan con depresores como el alcohol o los opioides. Se recomienda fuertemente el uso de prácticas de reducción de daños cuando se utilice esta clase de sustancias. Tolerancia y potencial de daños. A las benzodiazepinas se les conocen por ser extremadamente adictivas, tanto física como psicológicamente. La tolerancia se desarrollará en torno a los efectos hipnóticos sedativos dentro de un par de días de su uso continuo. 28. Luego de dejarlos, la tolerancia regresa a su línea de base en 7 a 14 días. Los síntomas de abstinencia o síntomas de rebote pueden ocurrir luego de cesar el uso de forma abrupta luego de llevar algunas semanas o más de consumo continuo, y puede requerirse una reducción gradual de la dosis. 29. 30. Sobredosis. Una sobredosis de benzodiazepinas puede ocurrir con dosis extremadamente altas o, más comúnmente, cuando se combinan con otros depresores.
Este riesgo está presente especialmente con depresores. Este documento es una traducción cuya fuente original es sacanaraswiki.org. Todos los derechos y trabajos son de ellos y sus colaboradores. Por favor, citarlo siempre sin falta al momento de reproducir parcialmente o totalmente este documento. La intención de esta información es educar y generar conciencia para que quienes decidan utilizar estas sustancias lo hagan informados y reduciendo así los riesgos para la salud asociados a su uso, y no constituye una sugerencia o incitación a su consumo. PPSGABérgicos, como los barbitúricos y el alcohol, ya que trabajan de forma similar pero se enlazan a diferentes sitios en el receptor GABA, resultando en una potenciación cruzada significativa. La sobredosis con benzodiazepinas es una emergencia médica que puede llevar a entrar en estado de coma, daño cerebral permanente o la muerte si no se trata con prontitud. Los síntomas pueden incluir habla arrastrada, confusión, delirios, depresión respiratoria severas y falta de respuesta. El usuario parecerá estar caminando dormido. El usuario también es más susceptible a consumir más de la misma sustancia o de otra distinta debido a su discapacidad de juicio, lo cual no se observa típicamente durante la sobredosis de otras sustancias. Las sobredosis de benzodiazepinas pueden ser tratadas en un ambiente de hospital, con resultados generalmente favorables. El cuidado es el apoyo primario por naturaleza, a pesar de que las sobredosis son algunas veces tratadas con flumazenil, un antagonista GABA, 31, o con procedimientos adicionales como las inyecciones de adrenalinas y otras sustancias están involucradas. Descontinuación y retiro. La descontinuación de las benzodiazepinas es notoriamente difícil. Es potencialmente amenazante para la vida para individuos que la utilizan regularmente si se descontinúa su uso sin hacer el proceso de reducción de la dosis por un periodo de unas semanas. Existe un riesgo incrementado de experimentar presión sanguínea elevada, ataques epilépticos y la muerte. 32. Las sustancias que reducen el umbral de los ataques epilépticos como el tramadol deben ser evitadas durante la abstinencia. La descontinuación abrupta también causa estimulación de rebote, la cual se presenta en forma de ansiedad, insomnio e intranquilidad. Si uno desea descontinuar tras un periodo regular de uso, lo más seguro es reducir la dosis cada día en pequeñas proporciones por un par de semanas hasta que se esté cerca a la abstinencia. Si se utilizan benzodiazepinas de vida media corta como el alprazolam o el etizolam, una variedad de larga vida como el diazepam o el clonazepam pueden ser sustituidas. Los síntomas pueden aún estar presentes, pero su severidad se reduce significativamente. Para más información sobre el tapering, procedimiento de reducir las dosis para descontinuar el uso, para benzodiazepinas, por favor vea este vínculo. Pequeñas cantidades de alcohol también pueden ayudar a reducir los síntomas, pero no puede ser usado como un agente efectivo para reducción, tapering. La duración y severidad de los síntomas de abstinencia depende de un número de factores que incluyen la vida media de la sustancia utilizada, la tolerancia y la duración del abuso. Los síntomas mayores usualmente comenzarán tan solo unos pocos días luego de la descontinuación y persistirán por alrededor de una semana en el caso de las benzodiazepinas de corta duración. Las benzodiazepinas de largas vidas medias presentarán los síntomas de abstinencia con un inicio lento y una duración extendida. Interacciones peligrosas. A pesar de que muchas sustancias psicoactivas son razonablemente seguras para usar por sí solas, pueden volverse rápidamente peligrosas e incluso amenazar la vida cuando se combinan con otras sustancias. La siguiente lista muestra algunas combinaciones peligrosas conocidas, pero no se puede garantizar que estas sean todas. Se debe hacer una investigación independiente siempre para asegurarse de que una combinación de dos o más sustancias es segura para consumirla. Algunas interacciones enlistadas aquí son tomadas de Tripsit. Depresores, 1,4 butanediol, 2M2B, alcohol, benzodiazepinas, barbitúricos, GHB/GBL, metacualona, opioides. Esta combinación potencia la relajación muscular, amnesia,
Sedación y depresión respiratoria causadas la una con la otra. En dosis altas, puede llevar a la pérdida de la conciencia de forma repentina e inesperada junto con una cantidad peligrosa de depresión respiratoria. También existe un riesgo incrementado de sofocarse con el vómito mientras se está inconsciente. Si se presentan náuseas o vómito antes de perder la conciencia, los usuarios deben intentar quedarse dormidos en posición de recuperación o hacer que un amigo lo coloque en esta. Pausa breve del Club de Lectura Arcana. En libro completo, bloque 03, la obra nos invita a leer más allá de la superficie, no solo como información, sino como una práctica de atención. Quédate con una pregunta: ¿qué parte de este texto te observa de vuelta? Estimulantes. Puede ser peligroso combinar depresores con estimulantes debido al riesgo de intoxicación excesiva accidental. Los estimulantes enmascaran los efectos sedativos de los depresores, los cuales son el factor que la mayoría de personas utilizan para medir su nivel de intoxicación. Una vez los efectos del estimulante acaban, los efectos de los depresores incrementarán significativamente, llevando a una desinhibición intensificada, pérdida del control motriz y estados de desmayo peligrosos. Esta combinación también puede resultar potencialmente en estados de. Este documento es una traducción cuya fuente original es sacanaraswiki.org. Todos los derechos y trabajos son de ellos y sus colaboradores. Por favor, citarlo siempre sin falta al momento de reproducir parcialmente o totalmente este documento. La intención de esta información es educar y generar conciencia para que quienes decidan utilizar estas sustancias lo hagan informados y reduciendo así los riesgos para la salud asociados a su uso, y no constituye una sugerencia o incitación a su consumo. PPS: deshidratación severo si uno no vigila la ingesta de líquidos con atención. Si se elige combinar estas sustancias, uno debe limitarse estrictamente a un programa preestablecido de dosificarse solamente una cierta cantidad por hora hasta que se alcance el umbral. Disociativos: esta combinación puede potenciar la amnesia, sedación, pérdida de control motriz y delirios que pueden causar cada una de estas sustancias. También puede resultar en una pérdida repentina de la conciencia acompañada de un grado peligroso de depresión respiratoria. Si ocurren náuseas o vómito antes de perder la conciencia, el usuario debe intentar quedarse dormido en posición de recuperación o hacer que un amigo lo acomode en esta. Referencias 1. Risks of Combining Depressants, Tripsit, https://tripsit.me/combining-depressants-2. Benzodiazepine interactions with GABA receptors, pubmed.gov/NCBI, http://www.nlm.nih.gov/PubMed/614779663. Pharmacological Treatment of Mental Disorders and Primary Healthcare, https://www.nlm.nih.gov/books/NBK 143206-4. A Fatal Case of Benzodiazepine Withdrawal. PubMed.gov/NCBI. http://www.nlm.nih.gov/PubMed/194658125. Canadian Guideline for Safe and Effective Use of Opioids for Chronic Non-Cancer Pain, Appendix B6. Benzodiazepine tapering, http://nationalpaincentre.mcmaster.cadiagonal-opioid-coop-b-b06.html6. Sternbach LH1979. The Benzodiazepine Story. Journal of Medicinal Chemistry. 22.117, doi. 10.1021/JM00187-001. MID 34039. During this cleanup operation, my coworker, Oral Reader, drew my attention to a few hundred milligrams of two products,
an nicely crystalline base and its hydrochloride. Both the base, which had been prepared by treating the quinazoline N-oxide 11 with methylamine, and its hydrochloride had been made sometime in 1955. The products were not submitted for pharmacological testing at that time because of our involvement with other problems. 7. Miller N.S., Gold A+1990. Benzodiazepines, reconsidered. ADB Alcohol Substance Abuse. 8, 3, 467, 84, DOI, 10, 1300 J251 V08N03-06, MID 197, 1487. 8, Shortery 2005. Benzodiazepines. A Historical Dictionary of Psychiatry. Oxford University Press pp 41, 2. ISBN 0-19-5176-68-5. 9, Kenyan B1992. Is there still a role for benzodiazepines in general practice? BRJ Genpract. 42, 358-202, 5. PMC 137, 2025. MID 138, 9432. 10, Pearterre, 1 de junio de 1999. Memorandum by Dr. Rejpert. Minutes of Evidence. Select Committee on Health, House of Commons, UK Parliament. Retrieved 27 de mayo de 2009. 11, Letterram 2008. Effectiveness of benzodiazepines, do they work or not? Expert Rav Norather, PDF. 8, 81189-91, DOI, 10.1586-1473-71-75.8.8.1189. Mi 1867, 1662. 12, Jufe GS, Hull, Act 2007. New Hypnotics, Perspectives from Sleep Physiology. Vertex. 18, 74-294, 9. Mi 1826, 54-73. 13, Lemmer B2007. The Sleep, Wake Cycle and Sleeping Pills. Fisión Beab. 90, 2, 3. 285-93. DOI, 10.1016/Jedar Fesba, 2006.09.006. Mi 1704, 9955. 14, Benzodiazepine Interactions with GABA Receptors, pubmed.gov/NCBI. http://www.nlm.nih.gov/PubMed/6147799615. Benzodiazepines, but not beta-carbolines, limit high-frequency repetitive firing of action potentials of spinal cord neurons in cell culture. PubMed.gov/NCBI. http://www.nlm.nih.gov/PubMed/245020316. The mechanisms of depression by benzodiazepines, barbiturates and propofol of excitatory synaptic transmissions mediated by adenosine neuromodulation. PubMed.gov/NCBI. https://www.nlm.nih.gov/PubMed/16780077717. Hendrickson, O. 1998, An Overview of Benzodiazepines in Seizure Management, Epilepsia, 39, Sup. 1, pp 2, 6, DOI, 10.1111/J. 1528-1157, 1998, TV 02601, X. 18,
http://www.nbi.nih.gov/PubMed/189222333 hallaste, Gallarda te Paradoxical Aggressive Reactions to Benzodiazepine Use, or Review 19. Patency Benzodiazepines and Disinhibition. I'll review Psychiatrable or call Psychiatra http://pb.rcpsy/reprint/26/12/46 0.pdf20. Bond AJ Drug-Induced Behavioral Disinhibition, Incidence, Mechanisms, and Therapeutic Implications CNS Drugs 21. Drummer-OH Benzodiazepines, Effects on Human Performance and Behavior Forensics Rev 22. https://www.nlm.nih.gov/pmc/pmc36843331 Benzodiazepine Pharmacology and Central Nervous System Mediated Effects 23. Goyal, Sarita. Drugs and Dreams. Indian Journal of Clinical Practice, NDN-PAC. Web. http://medin.nic.in/i-3-y-t13 y 3-i3p624.pdf24. Benzodiazepine Equivalence Table http://www.benzo.org.uk/psequip.htm. Este documento es una traducción cuya fuente original es psychonautwiki.org. Todos los derechos y trabajos son de ellos y sus colaboradores. Por favor citarlo siempre sin falta al momento de reproducir parcialmente o totalmente este documento. La intención de esta información es educar y generar conciencia para que quienes decidan utilizar estas sustancias lo hagan informados y reduciendo así los riesgos para la salud asociados a su uso y no constituye una sugerencia o incitación a su consumo. PAT S25. Benzodiazepines alone or in combination with antipsychotic drugs for acute psychosis https://www.cochrane.org/cd003079 /SSHIZ-alone-or-combination-antipsychotic-drugsacute-psychosis 26. Development of a rational scale to assess the harm of drugs of potential misuse, Science Direct. http://www.science-direct.com/science-article-p/i-s0140673607604644 64427. Benzodiazepine Metabolism, An Analytical Perspective, pubmed.gov/NCBI. http://www.nlm.nih.gov/PubMed/18855561428. Principles and Practice of Psychopharmacotherapy http://books.google.com/books /EPK9WWCQMC&PG =PA53529. Clinical Pharmacology, Clinical Efficacy, and Behavioral Toxicity of Alprazolam. A review of the literature http://onlinelibrar.ui/.com/doi/1010.10.j.1527-345 8.2004.tb00003.x/pdf30. The American Psychiatric Publishing Textbook of Substance Abuse Treatment http://books.google.com/books /ID = 6 =PA22 2 =HL = Engato V =Onepage &Q =F =False 31. Amrein, R., Leisman, B., Benzinger, C., y Roncari, G1987. Flumazenil in benzodiazepine antagonism. Medical Toxicology and Adverse Drug Experience, 2, 6,
411-429. Mead, 830, 65-65-32. A Fatal Case of Benzodiazepine Withdrawal. PubMed.gov/NCBI. http://www.nlm.nih.gov/PubMed/19465812. Pausa breve del Club de Lectura Arcana. En libro completo, bloque 04, la obra nos invita a leer más allá de la superficie, no solo como información, sino como una práctica de atención. Quédate con una pregunta: ¿qué parte de este texto te observa de vuelta? Hemos llegado al cierre de Benzodiazepinas. Gracias por escuchar esta lectura del Club de Lectura Arcana. Suscríbete para recibir nuevos audiolibros esotéricos, reflexiones y fragmentos para seguir abriendo la biblioteca.